Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a hablar sobre acciones contra los ETFs, un comparativo muy interesante. Vamos a ver en qué invertir. Déjame ya en los comentarios, ¿tú qué team eres? ¿Team acciones o team ETFs? Muy bien, ¿qué vamos a ver en el video de hoy? Vamos a ver qué son las acciones y los ETFs rápidamente, porque probablemente esto ya lo conozcamos, sus similitudes y diferencias, cuándo elegir una acción para invertir y los mejores sectores para invertir en acciones, y cuándo elegir ETFs para invertir y cuáles son los mejores sectores o mercados para invertir por medio de ETFs, y al final algunas conclusiones. Muy bien, primero, elegir entre comprar acciones o un fondo cotizado, pues puede ser complicado en este momento que nos estamos adentrando a invertir en bolsa de valores. ¿Qué compro? ¿Acciones individuales o ETFs? Si nos vamos a un comparativo más rápido que voy a hacer ahorita, entre fondos de inversión y ETFs, por lo menos para nosotros mexicanos, es más conveniente utilizar ETFs ya que tienen menores costes de comisiones y gestión. Mientras que probablemente si nos estás viendo desde Europa, desde España, pues sea más fácil para ti o mejor por la fiscalidad que tienen los fondos de inversión. Todo esto hablando de fondos de inversión indexados. Muy bien, en toda decisión de inversión siempre se desea buscar formas de reducir riesgo y por supuesto obtener rendimientos bastante interesantes. Entonces, ¿qué nos va a funcionar mejor? ¿Una acción o un ETF? Muy bien, las acciones son títulos que representan un pequeño porcentaje de una compañía. A propósito de pequeños porcentajes, déjame tu like si te gustaría que armáramos un video sobre cómo quedan parados los ETFs con las acciones fraccionadas que están por ofrecerse en GBM. Muy bien, los ETFs por el otro lado son un fondo cotizado en bolsa que a diferencia de los fondos normales, estos están cotizando en la bolsa tal como las acciones en todo momento. Son un instrumento de inversión compuesto por un grupo de valores tales como acciones, bonos, materias primas, divisas o índices dentro. Muy bien, ¿qué sucede? Aquí como tal, los ETFs pueden tener acciones de empresas o pueden tener CETES, por ejemplo, te dejaré un video arriba en las tarjetas sobre los ETFs de renta fijas y qué conviene más, CETES o el ETF, UDIBonos o SETF. Muy bien, ¿qué similitudes existen entre estos? Se comercializan durante una sesión bursátil, o sea, todo el día puedes comprarlos y venderlos, tanto las acciones como los ETFs, mientras que los fondos normales, pues solamente puedes saber el precio y comprarlos al final del día. Es accesible mediante un broker, mediante una casa de bolsa como GBM, Cuspid, Bursanet. De hecho, si estás pensando en invertir en GBM, puedes utilizar nuestro código de referido y canjearlo en la sección de recompensas, lo encontrarás en la descripción, y así ganar una acción y apoyar al canal. Muchas gracias. Están disponibles en el SIC tanto acciones extranjeras como ETFs extranjeros. También hay acciones nacionales y ETFs nacionales. Y nos dan un pago de dividendos. Esto, bueno, ¿qué sucede? Las acciones, hay algunas que pagan dividendo, hay otras que no, pero bueno, las que pagan pues nos dan este dividendo, este flujo de efectivo ya. De hecho, te dejaré un video sobre ETFs que pagan dividendos y acciones muy interesantes para invertir en esta estrategia. Y los ETFs también pagan dividendos, aunque aquí ponemos un asterisco porque hay algunos que son de acumulación. Estos ETFs de acumulación reinvierten los dividendos y pueden ser beneficiosos en cuanto a fiscalidad e impuestos se refiere. Muy bien, algunas otras características. La capacidad de seleccionar valores. Aquí ya estamos viendo las diferencias un poco. ¿Qué sucede? Las acciones por excelencia, ya que nos permiten seleccionar específicamente en qué empresas queremos invertir, mientras que los ETFs son canastas ya prediseñadas, ya hechos estos índices o estos ETFs, pues ya tienen las empresas que están dentro y entran nuevas que tal vez a mí no me gusten. Por ejemplo, hace poco entró al S&P 500 Tesla y pues bueno, ¿qué tal si para mí no es una acción que parezca interesante invertir? Pues bueno, al tener un ETF como el VO, que te dejaré un video en las tarjetas, una lista de reproducción sobre estrategias para invertir en el S&P 500 que son diferentes y pues bastante interesantes, más allá de lo tradicional. Pues bueno, ya estoy invirtiendo también en esa acción. Por el contrario, ¿qué tal si a mí no me interesa invertir
en Apple y quiero invertir solamente en Tesla, pues bueno, las acciones me permiten esto, los ETFs no, ya que están prediseñados. Y puede que a lo mejor una empresa donde yo quisiera invertir salga de ese índice. Muy bien, las comisiones de gestión, pues en las acciones no aplica, de hecho no vamos a pagar ninguna comisión más que la comisión del broker por tener esas acciones, mientras que los ETFs nos cobran ciertas comisiones anuales que son muy bajas, desde 0.02% hasta los más costosos, como unos que revisamos de agricultura que encontrarás o en la descripción o en las tarjetas, pues que pueden llegar a comisiones de casi un 1%. ¿Qué sucede? Para invertir en mercados lejanos o complejos, pues las acciones se nos dificulta, sobre todo si estamos usando un broker nacional como GBM, Cuspid, Bursanet. ¿Qué sucede? Pues es difícil a lo mejor comprar acciones de Israel o de China específicas, pero los ETFs nos facilitan este acceso. Esa es una ventaja de los ETFs, que al momento de invertir, pues lo podemos hacer de manera fácil en un mercado específico de Brasil, de Argentina. Bueno, Argentina no, tal vez no sea tan recomendable en este momento, pero bueno, cualquier mercado que tú creas que sea recomendable para invertir. ¿Y qué pasa? Mayores retornos potenciales. ¿Dónde podemos obtener mayores retornos potenciales? Bueno, en las acciones es muy probable que tengamos mejores rendimientos que en los ETFs de su sector, ¿verdad? Obviamente comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Pero ¿qué sucede? Tenemos que elegir y analizar muy bien estas acciones. Mientras que si utilizamos ETFs, pues vamos a tener rendimientos iguales al mercado o su sector, ¿verdad? Porque puede ser un sector específico como las farmacéuticas, la robótica, los videojuegos. De todo esto tenemos videos en el canal. Entonces aquí vamos a obtener ese rendimiento igual. Saber que muchas veces los gestores profesionales de fondos pues no lo vencen, entonces no vencen al mercado. Entonces, ¿qué mejor que a lo mejor nosotros como inversores que apenas nos estamos adentrando y no nos dedicamos precisamente a esto profesionalmente, pues utilizar los ETFs? Muy bien, más comparativo. ¿Qué sucede? Los ETFs nos ofrecen menos riesgos debidos a la diversificación que nos da, ya que estamos invirtiendo, por ejemplo, en el S&P 500 en 500 empresas. Si utilizamos un ETF de mercados emergentes como WO, pues incluso más de 9,000 empresas. Las acciones pues tienen un mayor riesgo en este sentido, ya que no hay diversificación, requieren mucha investigación y tiempo para construir un sólido portafolio de inversiones. Aquí necesitamos más tiempo, tiempo de análisis y para poder en el futuro también dormir bien y obtener buenos resultados. Mientras que los ETFs, al tener unas fórmulas ya preestablecidas, pues son más fáciles de gestionar y de exponernos a un mercado. Los ETFs nos ofrecen invertir en grandes empresas con precios asequibles. ¿Qué sucede? Más barato, porque por ejemplo una acción de Amazon está sobre los 60,000 pesos mexicanos. Al comprar acciones individuales, pues nos es más costoso. Los ETFs no hay necesidad de controlar la recolección y la retención, ya que está todo automatizado. Y en las acciones es más control sobre la selección de las acciones. Tenemos que hacer nosotros mismos toda esta gestión. Los ETFs comparativamente son menos volátiles debido a la diversificación y pues las acciones también pueden llegar a tener menos volatilidad que algunos ETFs, pero esto ya dependiendo de la acción que estemos eligiendo, puede ser mucho mayor también su volatilidad. ¿Cuándo elegir una acción? Puede ser la opción. ¿Cuándo vamos a elegir acciones? Cuando, por ejemplo, exista una amplia dispersión de los rendimientos. También importante mencionar cuando tengamos el tiempo de hacer los análisis lo más exhaustivos y completos posibles. Casos en los que los ratios o todos los valores que nos dan las formas de análisis fundamental podrían utilizarse para detectar precios erróneos. El famoso análisis fundamental que nos va a dar ese valor intrínseco que va a ser diferente para cada uno en nuestro análisis, pero que podemos ver oportunidades de inversión, sobre todo tal vez en acciones no tan seguidas. Por el contrario, antes de continuar con la parte de cuándo elegir ETFs, ¿qué sector es bastante interesante o podría ser factible invertir en acciones? Pues en
las empresas del sector retail o minorista se presta a la selección de acciones, muy estilo a la Peter Lynch, lo que vamos a mencionar. La industria minorista es un grupo en el que la selección de acciones podría ofrecer mejores oportunidades que la compra de un ETF que cubra todo el sector. ¿Por qué? Porque estas empresas tienden a tener una amplia dispersión de retornos en función de los productos particulares que comercializan. Esto puede crear oportunidades que, si entramos en el momento justo, pueden ser muy buenas. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tú o algún sobrino, algún hijo, alguna hija, tu esposa, tu novia, tu novio, pueden encontrar que les gusta específicamente una tienda. No vamos a poner nombre en específico, pero bueno, puede ser cualquier tienda del sector minorista, por ejemplo, Zara, ya pusimos un nombre, que veas tú que está muy de moda y todo esto. Esto puede ser algo bueno, ya que pueden haberse modificado en algún sentido las tiendas, a Amazon, por ejemplo, que ha tenido una gran revalorización durante toda la pandemia. Bueno, oportunidades de este tipo, pero encontrarlas antes de que lo haga el mercado, para así nosotros entrar y cuando el mercado reconozca estas oportunidades, nosotros ya estar montados en el barco. Entonces, ese sería un sector donde podríamos elegir, si tenemos el tiempo necesario, acciones en lugar de ETFs. Por el contrario, ¿cuándo elegir ETFs puede ser la opción? Los sectores en donde el desempeño de todas las empresas de estos sectores tienden a ser similar. ¿O qué pasa? Sectores temáticos o disruptivos donde los ganadores del sector aún están lejos de conocerse. Por ejemplo, comentábamos el sector de la robótica, puede ser que algo que todavía estén en ese crecimiento, en ese encontrar quién es el ganador. Incluso los automóviles eléctricos, a pesar de que Tesla lleva la delantera, puede que las marcas tradicionales de coches pues se pongan a la altura en lo que es toda la tecnología que tiene. Entonces, cuando todavía no sepamos cuál es el ganador, puede ser una gran opción. Otro momento para elegir ETFs es cuando nos queramos exponer a un mercado en particular, a un país, a alguna zona en particular. Por ejemplo, queremos invertir en China, queremos invertir en Europa, queremos invertir solamente en México o en algún país en particular, podemos hacerlo mediante estos ETFs y sobre todo que son mercados que a lo mejor no podemos adquirir acciones tal cual. Muy bien, a modo de conclusión, tenemos que considerar las oportunidades sobre la mejor manera de reducir su riesgo y generar un buen rendimiento. Entonces, la selección de acciones ofrece una ventaja sobre los ETFs cuando los rendimientos son muy dispersos. Hay empresas que ganan mucho y empresas que ganan muy poco, o que tienen pobres rendimientos y otras que tienen unos rendimientos exorbitantes. Los ETFs, por el contrario, ofrecen ventajas sobre las acciones cuando el rendimiento de las acciones del sector tiene una dispersión estrecha, o sea, cuando casi todos ganan lo mismo en un tiempo específico. Podríamos irnos por otro ejemplo, podría ser ah, las mineras, por ejemplo, las mineras de oro, puede que unas ganen mucho y otras ganen muy poco, entonces aquí tal vez elegir acciones específicas. O por el contrario, pues queremos estar expuestos a un metal, por ejemplo el oro otra vez, entonces podemos comprar oro por medio de los ETCs. Y los ETFs también pueden ser ventajosos si no se puede obtener una ventaja a través del conocimiento de la empresa. ¿Ok? ¿Qué sucede? Tal vez para invertir directamente en China, pues tenemos que saber mandarín y al no conocerlo adecuadamente, pues se nos dificulte revisar las empresas tal cual. Invertir directamente en acciones puede ser mejor también para mercados cercanos y que conozcamos. Si estamos en México, pues probablemente podamos o conozcamos más las empresas mexicanas, incluso Estados Unidos, porque lo tenemos muy cerca. Si tú vives en España, por ejemplo, pues el IBEX puede ser una opción para revisar las empresas que lo conforman o algunas más que estén y que no estén dentro del IBEX. En cambio, invertir en ETFs en mercados lejanos, como comentábamos, sí puede ser por diversificación geográfica, por valoración, por PER, todo esto. Si por
quieres invertir en bolsas lejanas y que no comprendas bien, lo que mejor sería usar un ETF. Todo es mucho más sencillo y menos arriesgado con estos. Aunque tenemos que pagar esa gestión, es mucho mejor e incluso utilizar ETFs lo ha recomendado Warren Buffett como la mejor opción para los inversores individuales y no profesionales. Entonces, esta parece ser una de nuestras mejores opciones. Déjame saber tú en los comentarios, ¿inviertes en acciones o en ETFs? ¿Cuál prefieres? ¿Por qué? Y recuerda dejar tu like si te gustaría que revisáramos las acciones fraccionadas que están por lanzar en GBM. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, compartirlo con quien creas que les sea de utilidad y en la descripción te dejo recursos que seguramente serán valiosos para ti. Muchas gracias y hasta pronto.